Usted acaba de mencionar a otro de mis autores favoritos, Roberto Bolaño, que adoro, que es como mi máximo en literatura. También me gustaría que nos contara de él, de la relación que tuvo. Sí. Por favor, maestro, ¿no? Sí, Roberto era mayor que yo, me llevaba unos años, pero yo entiendo que, a ver, hay autores mexicanos que quiero mencionar que son amigos. Uno falleció hace muy poco en un accidente, Ignacio Padilla, y yo quiero expresar que lo lamento porque lo conocí en España, Ignacio. Y otro, Volpi, de la generación llamado el crack. Y cuando uno escucha eso dice, uy, Volpi y Padilla debían ser tipos que consumían crack. No, nada que ver. Padilla era un tipo de familia, ordenado, y Volpi también, pero era bueno, la generación del crack fue un modo de oponerse a los bárbaros del norte. Y esa dicotomía existe. ¿Pero por qué los nombro? Porque tanto Volpi como Padilla, en mi caso Rafael Cotosi, como escritores latinoamericanos, encontramos en Bolaño una referencia importante, porque era un cruce, era chileno, se exilió en México, vivía en España, durante años escribió novelas, pero fue a la recolección de naranjas, de olivas, vivía precariamente. Él tiene en un libro, entre paréntesis, una anécdota muy interesante. De pronto, para sobrevivir, en España hay muchos pequeños concursos de cuentos. Entonces escribía un cuento, lo cambiaba un poco, lo mandaba a 2 o 3 concursos, sacaba en uno y eso, el dinero que no era mucho, pero lo ayudaba a tener horas para escribir. Y confesar eso es una valentía. Bolaño, en los últimos años, cuando yo lo conocí, le gustó mucho esa novela Tajos, y bueno, yo le dije que me había gustado muchísimo, obviamente Los Detectives, pero una novela que se llama Estrella Distante, que es apasionante. Bolaño estaba muy enfermo, esperando un trasplante de hígado, y ya le valía madres lo que le dijeran, le importaba, ya o sea, le vino muchísimo dinero cuando se estaba por morir. Eso me lo dijo él. Y dice, ¿ahora qué hago, Rafael? Entonces quiso que su última novela, 2666, se publicara en varios tomos para dejarle más dinero a su familia. Finalmente la familia del editor decidieron publicarla en un solo tomo. Pero hay una anécdota que quiero contar de Bolaño. Yo ya me había vuelto a Uruguay y nos mandábamos mail, y le valía madres todo, y estaba muy caprichoso y muy malito en el sentido de Rafael, aquí va en un mail, aquí va la lista de los escritores latinoamericanos que tenemos que defender, que son nuestros amigos, que era una lista corta y no la voy a revelar. Y estos son nuestros enemigos, una lista larguísima. Y yo veo eso y digo, este me está tratando. Teníamos unos años de diferencia, era mayor, pero... Entonces dije, Bob, porque Bob es un diminutivo de Roberto y le molestaba mucho porque tiene que ver con un cuento de Onetti que se llama Bienvenido Bob, que no les voy a contar ahora. Le digo, Bob, desde que mi padre murió, a mí nadie me manda. Entonces, Chingale me dijo que se peleó, después se volvió a arreglar y me dijo, bueno, pero yo lo que pasa es que hay que ordenar este mundo. Él estaba en una etapa sentía que venía la muerte, sentía que le había venido una consagración y que le iba a sobrevivir, y sentía que había pasado muchos años construyendo eso, haciendo esa literatura, pero que bueno, que el rabo, el cigarrillo, le habían destruido el hígado, ¿no? Y otras cosas. Cuento la anécdota porque también yo creo que la literatura hay que tomarla, y la novelística, el caso de Roberto es un caso típico, hay que tomarlo con un disfrute de la vida. Lo que cuentan Los Detectives es un disfrute, pero también es una lucha constante. Y si bien hay que luchar, hay que tomarlo con un disfrute y un disciplinamiento. Roberto yo creo que fue un ser complejo, y que Volpi, Padilla, la gente de esa generación de narradores mexicanos, Roncagliolo en Perú, un narrador que tuvo el primer Faguara, Gabriel Vázquez en Colombia, todos son un poco menores que yo, estos que estoy nombrando ahora, son amigos, ven en Bolaño una referencia. También hay otro fenómeno. Una vez muerto
el perro se acabó la rabia. Entonces una generación dice, se murió Bolaño, ahora me acuerdo que Volpi en un congreso dijo, era el mejor de todos, y yo le dije a Volpi, pero en broma, pero un poco en serio, claro, una vez que uno muere ya uno lo endiosa, porque ya no te puede hacer sombra. Y eso es un fenómeno interesante en las culturas, las rivalidades que hay, como si fuéramos hermanos que somos rivales. Y ahí vuelvo a lo que decía hoy, y yo creo que es una gran enseñanza, no de Bolaño, sino de mi relación con él y con gente que lo rodeó y que lo quiso. Uno tiene que buscarse a uno, no puede seguir los pasos de Bolaño, por ejemplo. Bueno, maestro, ha sido un gusto platicar con usted, pero todavía quiero hacerle una última pregunta. Y viene de la mano de lo que nos ha comentado, de que uno, como joven escritor, tiene que encontrarse en sí mismo. A mí me gustaría que le dijera a los jóvenes que siguen nuestro proyecto de Revista How, que tienen 17, 18, 19 años, 20, y están empezando a escribir, que les dé un consejo, que es lo mejor que les puede usted decir a esta generación de escritores. Para estos escritores, para estos narradores, ensayistas, poetas que siguen al proyecto estupendo de la revista How, yo les planteo una cosa que no es fácil. Para escribir hay que leer. Lean a los maestros y lean a los que no son tan maestros y hasta a los malitos. Diferencien. No se puede armar una obra propia sin antes conocer el entorno. Esto no quiere decir hacerse un erudito literario, porque eso te inmoviliza. Pero busca aquellos que te van a iluminar el camino y de ellos tomá lo que te sirve. Puede ser un Rulfo, puede ser un autor de 25 años que está en el DF o que está en París. Pero digamos, no se puede, el arte no es inocente. Hay un fenómeno de intertextualidad, o sea, no se puede ser naif. Estamos viviendo en un mundo tecnológico donde muchos chavos creen que, bueno, tienen la tablet, el celular, un mundo de escritura, pero de escritura cibernética, digital. Bueno, en ese mundo hay que tomar papel y lápiz o hay que tomar la pantalla de un laptop, de un computador, y sí escribir en esa pantalla en blanco, pero buscar, leer. Basta meterse en Google, no hay ningún gasto y uno encuentra a grandes de la literatura y no tiene por qué leerlos todos. Eso es otra cosa que quiero decir. Uno puede agarrar un libro de Rafael Cortázar y decir, ya, no. O puede tomarlo y decir, me interesa mucho y se zambulle. Uno tiene derecho a decir, ahora no quiero leer a Cortázar, o no quiero leer a Carlos Fuentes, o Carlos Fuentes es una referencia para un mundo mexicano que ya no está. Entonces sí, lo conozco, pero aunque sea conocerlo, saber que está, porque es el modo de decir, ok, esto ya no es lo que refleja mi realidad. No, eso es lo que le digo a los jóvenes que siguen, que lean la revista, que lean este proyecto. El paradigma de la lectura es el paradigma de la creación. Hay un concepto de Humberto Eco que se llama, en narrativa, la cooperación interpretativa del lector. Es el lector que se enfrenta a un texto, lo completa, coopera con el texto. El lector, el creador que no se vuelve un buen lector, que coopera con los textos, incluso desechándolo, diciendo esto no vale o no es tan bueno, pero coopera con otros textos, es el que aprende ese diálogo de la creación. Y es el que después va a poder expresar y escribir. Esto no quiere decir pasarse 10 años leyendo y después empezar a escribir. Esto quiere decir, hay que leer y escribir porque son ejercicios dialécticos, simultáneos. Es un diálogo. Lo que uno lee, lo que uno escribe, lo que uno lee, lo que uno escribe. Estamos en un mundo de desafíos tecnológicos que a veces nos apartan de ese misterio de la letra. Fíjense que según Ferdinand de Saussure, el lingüista más importante que nació en Ginebra y dio sus clases en la Sorbonne, la lengua, también la escrita, es arbitraria, es una realidad virtual, pero colectiva. Entonces, frente a la lengua, un film audiovisual, un juego de computadora,
son realidades más primitivas, porque trabajan con el icono. Es decir, un esquimal, aunque no sepa el idioma, ve en una película de ficción una mujer y sabe que es una mujer. Si yo le doy al esquimal un libro que dice woman, de pronto es absolutamente arbitrario. Si dice mujer, es absolutamente arbitrario. Pero eso le va a exigir un proceso mental en el cual él va a ver a la mujer. En italiano, la donna. Piensen en esa capacidad misteriosa de la lengua. Es un sistema metafórico, colectivo, social, para entender el mundo. Por eso digo que hay que leer para escribir, hay que hacer ese proceso y buscar adentro de uno y ser feliz.